Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, saben ustedes, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16 y durante toda la temporada, de enero a diciembre, aquí en la AM 530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, convocamos a la audiencia, a los oyentes, las oyentes, les oyentes a hacer el uso prudente de las respectivas imaginaciones a la hora de relacionarse con este programa. Siguiendo aquella delgada línea de ideas trazada hace tiempo por Ebe Bonafini, sentimos, pensamos, suponemos que la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria, en los recovecos de nuestro propio cerebro. Y si alentamos al cerebro a la hora de las posibilidades de imaginar cosas, tal vez la radio se convierta en una experiencia. Nos gustaría que así fuese. Que así como este tema de Jean-Luc Ponty parece indicarnos un transatlántico partiendo, un avión a punto de atravesar un mar, nos da una idea de movimiento y al mismo tiempo de una dinámica positiva, la radio podría dispararnos dinámicas positivas. No le tenemos que decir al cerebro, cerebro, ponete a imaginar. No le decimos a los pulmones, pulmones, ayuden a respirar. No le decimos al corazón, corazón, latí. Eso funciona con cierto automatismo, pero es parte de un mecanismo perfecto, el del cuerpo humano. Cuando el cerebro imagina, imagina por su cuenta. Si nosotros nos predisponemos, a veces cerramos los ojos, a veces ponemos una habitación a oscuras, a veces vamos manejando y suspendemos una parte de todo mientras estamos atentos al manejo para prestarle atención a la radio, que no suene como la música de fondo, sino como un tema principal. Si todos estos elementos se dan, ¿acaso salgamos ganando la experiencia de esta tarde? Esta tarde vamos a comenzar por Julio Cortázar y sus ecos en la música, en la literatura y en la política del mundo. Nació un día como hoy, el 26 de agosto de 1914. Que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación y hay un gran silencio y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Alguna vez, en un texto que escribió para un disco de Susana Rinaldi, con quien mantuvo una relación fuerte, Cortázar apuntó: vos sos los discos. Hoy podríamos pensar que la voz de Cortázar también es los discos. Y por ende es entonces también la radio. El más radiofónico, el más discográfico de todos los escritores argentinos. Esta es una musicalización que Pedro Aznar hizo de un texto incluido en un disco, bajo una fórmula: esto lo estoy tocando mañana. Es una frase que Cortázar atribuye a un tal Jimmy, que en realidad es Charlie Parker, en un cuento extraordinario sobre el jazz, la música y la creación llamado El Perseguidor. Charlie Parker está haciendo una revolución en la historia del jazz. Está fundando con su estilo el bebop. Y al mismo tiempo se está inyectando heroína. Va a terminar muerto muy joven. Y en esa sesión de grabación le dice al técnico de grabación: esto lo estoy tocando mañana. Está tan ido que no sabe lo que dice, o a pesar de su estado está tan lúcido que sabe que eso va a sonar mañana en discos en muchos lugares. Cortázar grababa sus discos sabiendo que su voz estaría preservada para el mañana. Cómo tocó la trompeta, cómo amó mucho al jazz, cómo escribió mucho de jazz, cómo hay una especie de posibilidad de musicalizar Rayuela únicamente con jazz, sería Jazzuela. Cortázar hacía de algunos elementos de la música de los afrodescendientes un bastión de su escritura, aunque no lo decía.
Una escritura con improvisación, con swing, con búsqueda y desafío. Nunca me olvidaré que cuando vine a París... Cuando en 2014 se cumplieron 100 de su nacimiento en Bruselas, Bélgica, hijo de un empleado de la embajada argentina allí. La Feria del Libro de París lo saludó a Cortázar como un escritor propio. Cortázar nació en Bélgica. Su familia derivó por varios países antes de volver a la Argentina. Se formó en la Argentina y se fue de aquí a comienzos de los 50 hasta su muerte. En los 80 tempranos vivió en París, pero nunca escribió en francés. Sin embargo, la pregnancia de su figura y de su obra es tan importante, ha sido y seguirá siendo tan importante, que Francia lo considera uno propio. Argentina lo considera uno muy propio. Esta semana recordamos la leyenda de Jorge Luis Borges. El Día del Lector en la Argentina celebra el nacimiento de Borges. Borges también murió en Europa, murió en Ginebra. En muchos lugares del mundo de habla inglesa es considerado un escritor local, porque las traducciones al inglés muy tempranas muestran una obra muy influida por los ingleses. En el caso, por la literatura inglesa en general. En el caso de Cortázar es más la francesa, pero también la literatura universal. Pero todo eso tamizado por su experiencia en la Argentina. Entre los cuentos famosos de Cortázar, que fue un gran cuentista, además del Perseguidor, una obra maestra, figura Casa Tomada, una ficción. Dentro de una casa quedan dos hermanos en la última habitación, que es la cocina, y el resto de la casa ha sido tomada. La crítica diría, por el momento de su publicación, que era una metáfora sobre lo que la clase acomodada, la clase media, sentía con la irrupción del peronismo. Era el peronismo el que se iba quedando con todo, y los que estaban refugiados en la última habitación posible esperaban la invasión final. Era parte del gorilismo de una parte de la sociedad argentina y de la literatura muy reflejados en los años 40 y los años 50. Pero eso es una tesis que formuló la crítica. Casa Tomada también se publicó porque Jorge Luis Borges, al leerlo en un Cortázar muy joven, lo recomendó en una publicación. Pasado el tiempo, ¿era así o no era así? Esto cuenta Cortázar al respecto. Ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es Casa Tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas, retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino
frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que sí, claro, y no es cierto, y que el gato es tu hermana y que... Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. Claro, sí. se crea toda una simbología de sustituciones. Exacto. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos, y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. Cortázar se fue de la Argentina durante el segundo de los gobiernos peronistas, al final del primero, en 1951. La idea de grabar un disco de manera más o menos... Prácticamente no había publicado obra importante en la Argentina. Es más, le habían rechazado obras importantes, pero se fue sintiéndose asfixiado por el clima de época. Siempre tuvo que mantener a una familia, una madre y una hermana. Por eso trabajó de profesor en oficinas, por eso peregrinó por la Argentina como docente, trabajó en la provincia de Buenos Aires, trabajó en Mendoza. En la medida de lo posible. Y en Francia, París, se encontró, primero, trabajos bien pagos, incluso uno en la radio. Las actualidades francesas en castellano, de ahí viene su radiabilidad, a pesar de el problema en el frenillo, que le hacía un acento con una R rara, y consiguió trabajo de traductor en la UNESCO. Pudo radicarse y vivir cómodamente, y a partir del boom de la novela Rayuela en los tempranos 60, y pese a que la crítica argentina no la entendió en general al principio, Cortázar se convirtió en un escritor muy famoso. Siempre me ha molestado eso de sentir que un señor... Su fotogenia, estamos compartiendo uno de los famosos retratos de Sarafayo, del Cortázar joven, el hecho de que portara una enfermedad que parecía impedirle envejecer, su cara de niño, un cambio radical de sus posturas políticas después de la Revolución Cubana y su adhesión, prolongado en la adhesión a la Revolución Nicaragüense, hicieron de Cortázar un ídolo de muchísimas personas que a lo mejor ni siquiera leían sus obras, pero lo tenían como un escritor comprometido, valiente y completamente diferente. En Cortázar habitaba, si se quiere, el milagro de lo sorprendente en el ejercicio de la naturalidad. En un relato completamente normal empezaban a aparecer elementos fantásticos o fantasmagóricos, incluso de terror, sin que el lector estuviera del todo avisado. Uno de los trucos de Cortázar, que en la era de las revoluciones, o los sueños de las revoluciones, en la era de la idea de que era posible en los 60 tomar los cielos por asalto, ampliando una vieja frase de un pensador de la izquierda internacional, Cortázar soñaba con una literatura. Cortázar escribió Rayuela como un juego, que fuera juguetona, que rompiera los límites de los libros, con libros diferentes, los hizo, con obras ilustradas por pintores. Soñaba con que también se podía revolucionar la literatura. Y se preguntaba cosas que después de él resultan esenciales. Por ejemplo, en el preámbulo, las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Cuando te regalan un reloj, en la época en que te regalaban relojes, ¿te regalaron un reloj o vos fuiste regalado al reloj que te regalaron? Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca.
Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. El grupo francés de tango electrónico Gotham Project. Homenaje a Rayuela. De cerca me miras, cada vez más de cerca. Rayuela fue la segunda novela de Cortázar. Su publicación en París en 1963 Los ojos se agrandan, disparó lo que luego la crítica llamó el boom latinoamericano. entre sí se superponen y los ciclos que se miran, respiran. Es decir, ante el impacto de una obra, la prensa y los lectores europeos descubrieron un continente. Detrás de Cortázar descubrieron otro montón de escritores importantes. Si no hubiera sido por Rayuela, tal vez en el futuro Mario Vargas Llosa no hubiera ganado el Premio Nobel de Literatura, ni tampoco Gabriel García Márquez. Juan Rulfo no hubiese sido tan famoso. Jorge Luis Borges no hubiese traducido sus obras a todos los idiomas. Alejo Carpentier no sería conocido fuera de Cuba. Augusto Roa Bastos no hubiera sido el gran escritor que fue. Detrás de Cortázar entraron al mercado literario europeo, que es decir, también al mundo de los lectores, docenas de escritores muy valiosos y de estilos diferentes y edades distintas de la América Latina. Por eso es que Cortázar fue siempre considerado por todos como un padre, un tío o un hermano. ¿Y por qué le puso Rayuela a esta obra? Para la crítica se trató de una antinovela. Cortázar prefería considerarlo una contranovela. Pero era la salida de la comodidad del control que él ejercía sobre sus cuentos, sus maquinarias perfectas, la arquitectura interna de sus relatos, hacia una deriva. Una novela que se puede leer con distinto orden según quiera el lector o indique el autor, que no se puede leer linealmente y que tiene por ende varios finales. Algunos personajes como la maga, la coprotagonista de la novela, la musa de Horacio Oliveira, el protagonista, que no solo son irrepresentables fuera de la literatura, sino que además son únicos y casi perfectos. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Había trabajado 4 años consecutivos en Rayuela. Rayuela se quedó a vivir por siempre en un ambiente y sus personajes. Como algunos otros escritores exiliados o viviendo fuera de su país, Cortázar entendió finalmente lo que es la identidad latinoamericana desde Europa. En su época hubo muchas picas, muchas discusiones ideológicas y estéticas con Cortázar. Cuando en los años de dictadura, él viviendo afuera, integrando el Tribunal Russell, denunciaba los crímenes de las dictaduras latinoamericanas en el mundo, había escritores que habían permanecido en los países, sobre todo en la Argentina, que disentían con ese modo Cortázar. Y se lo hacían saber y se lo hacían pagar. Cortázar volvió del exilio o de la estadía afuera en el 73 con el triunfo de Cámpora y volvió en el 83 con el otro retorno a la democracia, tentado por el alfonsinismo para un cargo que nunca recibió. Hubiese sido el presidente de la CONADEP. Finalmente, los sectores más de derechas del alfonsinismo consideraron que era imprudente. Fue Ernesto Sábato, el presidente de la CONADEP. Cortázar volvió a París y murió un poquito después de una enfermedad que portaba. Nosotros en América Latina no tenemos una identidad definida. Hay una identidad profunda, lingüística, telúrica si quieres, una
comunidad de sentimientos y de ideales, pero no hemos alcanzado todavía nuestra verdadera identidad de pueblos. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal, es un deseo de identidad, pero que no está plenamente logrado. Cada movimiento revolucionario, cada tentativa de liberación, pienso en este mismo instante lo que está sucediendo en Nicaragua, eso es un impulso hacia la identidad. Yo soy profundamente optimista en ese plano y sé que vamos a conseguirla, en el plano individual y en el plano colectivo, en el plano de los pueblos. De manera que yo considero que la identidad es una palabra de lucha, es una consigna, no es una cosa que hayamos conseguido, todavía no la tenemos esa identidad. Estamos aislados, balcanizados, compartimentados, nos destruimos entre nosotros en querellas absurdas y el resultado es que la identidad sigue siendo un ideal, pero tengo también la convicción de que todo lo que ha sucedido en América Latina a lo largo de este siglo muestra que hay un proceso irreversible y que vamos camino de nuestra identidad, un camino que está costando mucha lucha, que está costando mucha sangre y que en definitiva es sin embargo un camino que ya está de alguna manera trazado en el tiempo y que, te repito, es irreversible. Literariamente un escritor del género fantástico, con algo de surrealismo y después de realismo mágico. Cortázar era fuertísimo en el relato corto, en los cuentos, pero también tenía una prosa poética muy interesante y escribió con Rayuela una novela monumental e histórica. En la poesía flotaban sus relaciones personales, sus matrimonios y sus romances, algunos muy notables. Liliana Felipe cantando Java a partir de un texto de Cortázar. Su vida temprana en Bélgica, en Suiza y en España fue convenientemente olvidada según él fue creciendo, en el conurbano bonaerense, en Banfield. Y después la mudanza al centro de la capital federal, los trabajos en el centro, los bares donde escribía, el subte, los cines, los teatros que quedaron para siempre como escenario de su obra, el barrio de Agricultura, donde vivió su madre con su hermana, donde hay bares y sitios que celebran a una hora que escrita a la distancia del exilio, sin embargo, siempre tuvo la Argentina y el castellano pronunciado a la Argentina como leitmotiv. Para cuidar la casa se la lleva de Celui Sanva, es justo corazón, la canta el que se queda. Es bueno decir que además de ser un escritor amado por la crítica, por las editoriales y por los lectores de literatura, Cortázar fue un raro ejemplo de un ídolo de masas, un tipo que si iba a una cancha de fútbol recibía una ovación. En el viaje final, sin que nadie supiera que era un viaje final, el de diciembre y enero del 84, diciembre del 83, ese Cortázar que permaneció algunos días en Buenos Aires suelto, esperando una reunión que nunca se produjo, que tomó café en los bares de la avenida Corrientes, que fue a horas de teatro abierto, que se metió en un cine, que buscó los amigos del pasado, comprobó que se había convertido desde los 60 en adelante en un escritor muy famoso. No me lo contaron, lo vi a Cortázar en la esquina de Corrientes y Montevideo, un día en que en la Argentina, al retorno de la democracia, liberaban presos políticos y había una gigantesca manifestación. No me lo contaron, lo vi a Cortázar delante de la manifestación, meterse en un teatro abierto, vi a la gente en los bares llevándole flores, libros para firmar, incomodándolo en parte. La altura de Cortázar lo hacía muy distinguible y él, compartimos una extraordinaria foto de Dani Jaco ahora en el streaming de la radio, sin saber que se estaba despidiendo de Buenos Aires, haciendo una lenta y silenciosa despedida, incluso con su guayabera tan tropical comprada en Cuba,
siempre defendió el gobierno cubano, comprada en Nicaragua, siempre defendió al gobierno de Nicaragua. Es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda. Cuando todo termina, quedan las leyendas y quedan las obras. Y queda, en el caso de Cortázar, su voz leyéndose, diciéndose, sabiendo que eso lo estaba leyendo mañana. Por ejemplo, Sobremesa. Este último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Sobremesa. ¿Cómo te va, Robert Desnos? ¿Cómo te va, Javier Heró? Rara baraja de memoria, los dos tan juntos esta noche, los dos tan lejos en la vida, Robert Desnos, Javier Heró, en esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos, fumando el mismo cigarrillo que compartimos como el trago y este silencio de París, un cuarto piso donde estamos tan solos en la medianoche, arriba hay gente y la TV, abajo hay la TV y hay gente, el mundo de hoy, no el de mañana, Javier Heró, Robert Desnos, la mesa llena de papeles, los restos de la cena fría, un disco de Edith Piaf, la mugre del hombre solo en casa sola, el libro abierto en cualquier página. Diciembre 17, Moro e Inti cazaron una pava. Nosotros, Tuma, Rolando y yo, nos dedicamos a hacer la cueva secundaria que puede quedar lista mañana. Llueve en París, llueve en Camiri. ¿Cómo te va, Regis Debray? Llueve en La Habana, llueve en Praga. Elizabeth, el día llega cantando por los cañadones. Llega con Tania y Michel Firk. Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas. Juntos de nuevo. Juntos todos los que esta noche están tan lejos, fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola. Y si tenemos suerte, puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos mientras nace el alba en la profunda selva. Junio 26. Al caer pidió que se me entregara el reloj y como no lo hicieron, para atenderlo, se lo quitó y se lo dio a Arturo. Ese gesto revela la voluntad de que fuera entregado al hijo que no conoció, como había hecho yo con los relojes de los compañeros muertos anteriormente. Lo llevaré toda la guerra. En Buenos Aires hay 5 escuelas que se llaman Julio Cortázar. En España hay una que se llama Julio Cortázar. En el barrio de Palermo Viejo hay una plaza. Antes esa plaza se llamaba la Plaza Serrano, que se llama Cortázar. La intersección de Serrano, Honduras y Borges. Hay un puente sobre la avenida San Martín en el barrio de Agronomía que se llama Julio Cortázar. El que llamamos barrio Agronomía en realidad es el barrio Rawson Cortázar. Pero en el mundo, en muchos lugares distintos, los homenajes a Cortázar evidencian la altura de su propia obra. En los años de su exilio en París, el Tata Cedrón fue amigo de Cortázar, que escribió un cuento en casa del Tata Cedrón, narrando la loca dinámica de una familia exiliada, y además escribió poemas para que él los musicalizara. Este se llama La Camarada, canta desde siempre el inefable Tata Cedrón. Lenta, feliz, necesaria palabra.